cordial saludo, esperando se encuentren muy bien. Este video nos va a permitir aprender a crear formularios de una manera sencilla en Access. Vamos a hacer dos videos, uno en donde hacemos el formulario sin botones y otro en donde vamos a tener el mismo formulario, pero le vamos a agregar unos botones de acción sobre los registros y sobre los formularios. Entonces vamos a iniciar, muchachos. Teniendo la base de datos abierta en Access, como la estoy en este momento teniendo yo, nos vamos a ir, obviamente debemos tener unas tablas ya creadas, ¿correcto? Como les decía en clases anteriores, las tablas se deben llenar de una manera ordenada, de una manera cíclica. No se pueden llenar las tablas de una manera desorganizada porque podríamos llegar a tener inconvenientes más adelante. Pero bueno, el video corresponde a cómo crear un formulario mediante el asistente para formularios, que es la forma más sencilla y fácil de crear estos elementos en Access. Teniendo las tablas hechas y vamos a seleccionar una de ellas, vamos a crear la tabla régimen, el formulario régimen, que obviamente va a estar enlazado con la tabla régimen. Nos vamos a la banda de opciones crear, seleccionamos crear. En la sección formularios de esa banda de opciones vamos a encontrar diferentes opciones: formulario, diseño de formulario, formulario en blanco y asistente para formularios, que es el elemento que vamos a seleccionar. Damos clic sobre asistente para formularios. El sistema nos habilita o nos activa automáticamente un cuadro de diálogo, que es un cuadro de diálogo que nos permite seguir un asistente que nos va preguntando poquito a poco qué es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, qué campos desea incluir en el formulario. Puede elegir en más de una consulta o tabla. En este caso vamos a seleccionar una tabla específica que, como les decía anteriormente, va a ser la tabla régimen. Cuando yo selecciono la tabla régimen, en campos disponibles aparecen todos y cada uno de los campos que tiene esa tabla. Como es un formulario de registro de datos el que vamos a aprender a crear, seleccionamos todos los elementos. Podría agregar uno por uno utilizando esta herramienta de la flecha individual, o podríamos agregar todos los elementos, todos los campos disponibles utilizando la flecha doble. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Damos clic en la flecha doble y él automáticamente nos ubica todos los campos de la tabla en cuestión. Vamos a dar clic en el botón siguiente. El sistema me dice qué distribución desea aplicar al formulario. Los formularios de registro de datos normalmente y casi siempre, en un 99%, se crean con una distribución en columnas. Entonces no vamos a ir en contra de la corriente, vamos a seleccionar en columnas y damos clic en el botón siguiente. Él me dice qué título desea aplicarle al formulario. Lo ideal es que quede con el mismo nombre de la tabla que va a llenar o que va a registrar. En ese caso, pues le dejamos régimen. Si yo quisiera cambiarla, lo podría hacer. Pero en este caso es el nombre significativo y lo vamos a dejar así. Y esa es toda la información que necesita el asistente para crear el formulario. Yo aquí simplemente le digo, bueno, hay dos opciones para acceder a ellas. Abrir el formulario para ver o introducir información, que no es lo que vamos a hacer todavía, y modificar el diseño del formulario. Yo voy a seleccionar modificar el diseño del formulario y decimos o damos clic en el botón finalizar. El sistema automáticamente genera un formulario específico con algunas características ya preestablecidas. Todo formulario debe tener un encabezado del formulario, que es donde normalmente va el título del mismo. Un detalle, que es donde van los elementos que me van a permitir digitar información para registrar tal información en la tabla vinculada. La tabla vinculada a este formulario es la tabla régimen. Y en la parte inferior va a aparecer algo que se llama pie del formulario. Yo voy a darle un espacio, voy a ampliar esa sección, pie del formulario, haciéndolo de la siguiente manera. Me ubico en el borde inferior. Cuando el puntero del mouse tome este aspecto,
de una lineecita oscura y dos flechitas, una indicando hacia arriba y hacia abajo. Con clic sostenido arrastro hasta darle un volumen a ese espacio. Este va a ser mi pie del formulario. Tenemos el encabezado del formulario, el detalle del formulario y el pie del formulario. Ahora vamos a proceder a cambiar los colores. Yo quiero colocarle unos colores más vivos. Entonces selecciono el encabezado del formulario dando clic en una de sus secciones vacías. Doy clic derecho sobre esa sección y en el cuadro, en el menú que aparece, en el menú contextual que aparece, seleccionamos color de fondo o de relleno. Yo voy a seleccionar un colorcito oscuro. Vamos a seleccionar este. No tiene que ser este, pero pues ustedes a discreción escogen el color. Si ustedes se dan cuenta, el título aparece en un tono gris oscuro que no se ve muy bien. Entonces vamos a seleccionar ese título dando clic. Vamos a desplazar un poquitico el encabezado del formulario para ver una región más amplia. Cerramos un poquito el tamaño, la altura de esa etiqueta, ¿cierto? Volvemos a cerrar el espacio del encabezado del formulario y vamos a cambiarle el color. Teniendo seleccionado el elemento, el objeto, nos vamos a la banda de opciones formato, ¿cierto? Y en formato vamos a determinar qué tipo de fuente va a ser. Yo le voy a colocar un Arial Black. Es un Arial Black. Yo puedo expandir aquí el espacio para que se vea mejor, ¿cierto? Y voy a colocarle un color de fuente que permita obviamente contrastar el fondo, que es oscuro, y obviamente la fuente, que en este caso la puse de color blanco, para que se vea mejor. Muy bien. Lo mismo voy a hacer con el detalle. Doy clic en una parte despejada del detalle, clic derecho, color de fondo, y en este caso voy a colocar un color gris claro, que podría ser este, sin ningún problema. Y por último voy a irme al pie de página, selecciono un espacio despejado del pie de página, doy clic derecho, selecciono color de fondo y coloco un color que contraste con el de arriba. Entre gustos no hay disgustos, ahí sí como dicen. Entonces ustedes escogen los colores que más les llame la atención. Por último, para terminar esta primera parte o este primer video, selecciono con clic sostenido, arrastrando y seleccionando las etiquetas de los controles del formulario y le vamos a dar un color oscuro, color negro, ¿cierto? Color negro. Aquí seleccioné el color de relleno. Vamos a dejarlo sin relleno, transparente, ¿cierto? Pero es el tipo de fuente el que vamos a cambiar. Color oscuro, color automático puede ser, y vamos a colocarle negrita y cursiva. Y ya tendríamos nuestro primer formulario. Es un formulario básico. Si yo quiero empezar a registrar información, yo lo que hago es irme a la parte superior izquierda, ¿cierto? Donde dice diseño de formulario, seleccionando la banda de opciones diseño de formulario, parte superior izquierda, y hay una opción que que es la sección vistas. Voy a desplegar lo que aparece en vistas, y aparecen tres opciones: vista de formulario, que es para activar el formulario y poder empezar a trabajar con él; vista presentación; y vista diseño, que es la que está activa por defecto en este momento. Entonces yo voy a seleccionar vista formulario para activar el formulario y para ponerlo en uso en particular, y vamos a ver una imagen como la que aparece en pantalla. Hasta ahí llegaría nuestra primera parte del primer video. Luego vamos a hacer otro video con este mismo formulario, pero cambiando otros aspectos importantes del mismo y agregándole unos botones de acción que los vamos a describir en mayor detalle cuando estemos trabajando en ese video. Por el momento, muchachos, hasta aquí llega este video. Les deseo una feliz jornada y por favor estén muy pendientes del siguiente o la siguiente parte para poder aprender ya los pasos finales de crear un formulario que sea eficiente, que esté activo para poder registrar información en la tabla pertinente. Dios los bendiga y nos estamos charlando.